Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Buenos días, querido hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos una vez más a tu espacio en la piscina de Siloé. Mi nombre es Nancy Chushi y soy miembro de la comunidad Fuente de Vida y también formo parte del Ministerio Siloé. En esta hermosa mañana vamos a saludar a la Santísima Trinidad y a ungirnos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de contarte mi testimonio de vida en el Señor, quiero compartir contigo un versículo que me ha ayudado mucho a salir de donde estaba y entender el llamado de Dios. Abrimos nuestra Santa Biblia en San Lucas, capítulo 11, versículo 28, y nos dice así: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un llamado del Señor que te hace a ti, a mí y a cualquiera que le busque. Dice, ven a mí. Si estás cansado y agobiado, acércate a mí, que yo te liberaré. Yo aligeraré tus cargas. Hace 5 años atrás, yo estaba pasando por eso, por cansancio espiritual, personal, por un agobio que estaba matando mi alma, mi vida. Llegué hasta un punto de ya no sentir amor hacia mis hijos, hacia mi esposo, incluso hacia mí mismo. Cansada de tanto dolor, de ver a mi esposo sumergido en el alcohol, del maltrato familiar, decidí divorciarme de él. Pero mi esposo me sorprendió porque me pidió una oportunidad más a nuestro matrimonio. Sin saber lo que iba a pasar, yo acepté. Decías, bueno, si es que yo lo aguanté por muchos años, puedo aguantar un mes más, porque me pidió un mes más para poder salvar nuestro matrimonio. No sé ni cómo ni cuándo, pero él me llevó a un grupo de oración. Nos fuimos un viernes. En ese grupo de oración estaban muchos hermanos con chalecos rojos, y muchos otros como yo, por primera vez sentados ahí sin saber qué nos iba a pasar. En ese momento me enteré de que había sido un seminario llamado Seminario de Vida en el Espíritu. Al principio quería salir corriendo de ahí. No quería saber nada de Dios, nada de religiones, no quería saber nada porque estaba totalmente, totalmente agobiada, totalmente muerta en vida. Entonces no quería saber nada de Dios y quería salir corriendo. Pero como le vi a mi esposo emocionado y contento, recordé la promesa que hice de quedarme en ese lugar y asistir por un mes. Y en ese momento lo único que hice fue esperar hasta el último, hasta el final. Lo sorprendente de ese primer día que estuve ahí fue que desde el primer día encontré paz en mi corazón, encontré alegría nuevamente. No sé de dónde ni en qué momento empecé a sentir eso, pero cuando oraban y cantaban y la predicación despertó algo en mí, que era diferente, era algo hermoso que empecé a sentir. Entonces, cada viernes yo ya me urgía que pasen rápido los días y llegue viernes y nuevamente ir y nuevamente cantar, nuevamente orar, y quería estar en la comunidad. En ese instante todo era hermoso, desde la alabanza hasta la oración era hermoso. Tan rápido pasó un mes que ni cuenta me había dado y hasta había olvidado de que quería divorciarme de mi esposo. En todas estas semanas que perseveraba a este seminario, lo único que no me gustaba y buscaba el pero era el Santo Rosario. Yo huía del Santo Rosario porque no quería saber nada. Yo a eso le veía como algo diabólico, como algo que no, en mi vida nunca va a pasar. Porque desde mi infancia hasta mi adolescencia
mi familia es evangélica y yo también pertenecía a la comunidad evangélica. Entonces ahí a mí en lo particular me enseñaban y escuchaba de mis padres también que me decían que María, la madre de Jesús, no era virgen, que tenía muchos hijos, que no hay que adorarle, que no hay que mucho menos rezarle porque era un pecado. Entonces todo eso grabado en mi mente. No me gustaba mi Santo Rosario. Yo huía del Santo Rosario, hacía lo posible por llegar atrasada o llegar justo a la alabanza y a la prédica y a la despedida y nada más. No tenía nada que ver con el Santo Rosario. Entonces, cada semana que asistía, yo oraba y decía, Señor, ¿cómo sé que estoy en el lugar correcto? Aquí hay imágenes, hay crucifijos. ¿Cómo sé que estoy en el lugar correcto? Señor, por favor, dime si estoy en el lugar que debo estar. Ya pasaban semanas y semanas y no encontraba la respuesta que necesitaba. Pero bien dice su palabra, dice, clama a mí que yo te responderé. El Señor escuchó mis oraciones. Yo decía, Señor, en mi oración decía, Señor, quiero encontrar algo diferente aquí. Quiero encontrar algo que me dé y me diga, quédate en este lugar. Algo diferente de ser un evangélico a ser un católico. Tiene que haber algo de diferencia. Entonces, no sabía yo qué me esperaba. Decía, Dios mío, ¿qué hago? En ese instante, mientras pasaba las semanas, yo empecé a cuestionarme de si seguir o no. Pero como dice el Señor, me respondió a lo que tanto buscaba. Me dio una respuesta. El seminario ya se terminaba porque ya empecé el seminario, ya eran 8 semanas y justo ya se completó las 8 semanas y empezaba ya la convivencia para el siguiente domingo. Entonces nos fuimos con mi esposo y yo, y mi esposo contentísimo dice, levántense, cojan sus rosarios y nos vamos al Santo Rosario y a empezar la convivencia. Y contentísimo nos daba rosarios a cada uno y yo con mala gana lo cogí en rosario. Yo todo el camino iba orando que por favor el Santo Rosario ya se haya terminado, de que no quiero participar del Santo Rosario. Pero para mi sorpresa, ese día, justo ese día, todos los hermanos se habían olvidado las llaves del salón y no lo podía creer. Dije, Dios mío, después de 8 semanas de pertenecer aquí, de seguir en perseverancia en este seminario, no puede ser que justo hoy día se hayan olvidado las llaves. Decía, no. Y hasta por vergüenza y por todo, empecé a participar con los hermanos ahí en Santo Rosario, con mi hermano Mario Tapante, era muy puntual en el Santo Rosario y todo. Entonces, en el patio habían armado el altar a la Virgencita, un altar hermoso. Entonces ahí todos estaban reunidos rezando el Santo Rosario. Entonces, para que, hasta por la vergüenza del que me vieran, yo también me acerqué. Sin querer, queriendo, con mala gana, empecé a rezar el Santo Rosario, su primer misterio. Y el segundo misterio, yo como estaba agachada la cabeza de la vergüenza o de la mala gana de rezar el Santo Rosario, cuando empezaba el segundo misterio, yo alcé mis ojos al cielo y fue algo impresionante porque era como si hubiese estado viviendo una vida de oscuridad, como que si mis ojos se abrieron y vieron un cielo abierto, sin nubes, totalmente azul, con un sol radiante que alumbraba mi rostro, ese fuego, ese calientito que me envolvía el cuerpo. Fue un día especial. Todavía no entendía qué estaba pasando, mucho menos sabía que eso era la respuesta que estaba buscando. En toda la convivencia yo pasé llorando, en cada prédica, en cada alabanza. Y cuando el hermano me veían así, yo me secaba rápido las lágrimas para que no me vean. Y yo en ese instante decía, ¿qué me está pasando? Entonces en una prédica comprendí igual que me decían que el Señor está limpiando
me está purificando, está sanando mis heridas y preparando mi corazón para que yo pueda nuevamente recibir al Espíritu Santo. En ese instante, cuando ya terminó la misa y empezaba la imposición de manos, oraban por mí, me impusieron las manos y oraban, me preguntaron ¿qué don quieres? Entonces yo, como todavía no le entendía nada ni sabía qué don quería para mi vida, yo dije el don de lenguas, porque yo le escuchaba al hermano Rubén Pachacama orar en lenguas y eso como que a mí me llamaba la atención y yo quería orar en lenguas. Pero cuando me pusieron la mano, yo pensé que me van a imponer la mano y ya iba a salir hablando del don de lenguas, pero no fue así. En ese instante yo no sentí nada, prácticamente nada. Y me regresé a mi puesto como que media triste, media decepcionada. Y dije, no sentí nada, no recibí nada del Señor. Y en ese instante un hermano dijo, no dejen de orar, sigan orando, sigan clamando, pidan a Dios lo que anhela su corazón, pidan el don que quieren. Y yo hice caso y cerré mis ojos y oraba y decía, Señor, no quiero nada, no quiero dones, no quiero nada, lo único que quiero es que tú me digas que estoy en el lugar correcto, quiero que tú me digas si estás conmigo, quiero saber si estás aquí a mi lado. Eso es lo único que quiero saber para yo sentirme fortalecida, para saber que no voy a regresar atrás, porque regresar atrás me da miedo. Todo el sufrimiento que sufrí, ya no lo quiero sentir, Señor. En ese instante vino hacia mí una brisa tan suave, una brisa que, como un viento que se podía sentir, que bajaba desde mi cabeza hacia mis pies y cuando esa brisa pasaba por mi cuerpo, sentía como cada herida, cada lágrima, cada sufrimiento, cada dolor, resentimiento, ira, se iba de mi cuerpo y simplemente quedaba paz y era como un río que lavaba mi cuerpo. Cuando llegamos a la casa después de la convivencia con mi esposo, nos abrazamos, nos pedimos perdón y decidimos continuar con nuestro matrimonio. Llevábamos ya perseverando 6 meses en la comunidad y el hermano Rubén nos dice, ¿quieren llevarse a la Virgencita a la casa? Y nosotros contentos que sí, queremos llevarle. Me dijo, tienen que preparar un altar, rezar en su Santo Rosario y así. Yo lo acepté ya porque en esos 6 meses que yo ya llevaba conviviendo en la comunidad, empecé a amar, empecé a conocer, empecé a salirme de las dudas que tenía hacia la Santísima Virgen María. Y también me ayudó a encontrar mi respuesta para quedarme en el grupo de oración, la prédica de mi hermana Doris Mesa, que le agradezco mucho. El tema de la prédica era María Santísima y la Iglesia. Esa prédica fue la respuesta que necesitaba para quedarme en la Iglesia Católica. Me decía, yo me acuerdo en esa prédica, esa palabra que me quedó aquí en mi corazón, es cuando Jesús clavado en la cruz decía, Juan, ahí está tu madre. Hijo, recibe, acepta a tu madre. Eso es lo que me quedó aquí en mi corazón, en mi vida, me quedó así, decía. Y la hermana Doris decía, Jesús nos entregó a su madre, nos entregó para que nos acompañe, para que esté con nosotros, y eso fue lo que abrió mis ojos. Y desde ese momento empecé a amar, empecé a aceptar a María en mi vida. Esa fue la respuesta que yo tanto clamaba al Señor, porque en su palabra decía, clama a mí que yo te responderé. Y eso era lo que yo clamaba al Señor, esa respuesta. Entonces, desde ese momento, María formó parte de mi vida. Ustedes dirán, ¿por qué le dicen María? Es por confianza, ya me lo van a entender. Es porque yo siento ya esa confianza con Mamita María, de decirle, Mamita María, María, mi madre. Por eso de ahí, como el hermano decía, aunque te demores un poquito más, decía la hermana Doris, Santísima Virgen María. Pero yo con confianza le digo, María Santísima, Madre mía. Entonces,
yo ya le traía a la Virgencita a mi casa. Al momento de abrirle, de sacarle de esa bolsita de protección que ella tenía, le cogí, le puse en la mesa de mi comedor. En ese instante empezamos todos, mis hijos, mi esposo y yo, empecé a llorar de emoción, de ver que Mamita María estaba en mi hogar, de que vino y se quedó en mi casa, porque mi casa, al momento de que ella estaba en la mesa, se alumbró como si hubiesen prendido faros, hubiesen prendido luces incandescentes, iluminó mi hogar, y en ese momento entendí que María se vino a quedar en mi casa. Fue una alegría impresionante. El hermano me dijo que tenía que, toda la semana tenía que rezar, y así lo hice. Rezaba cada semana, me sentía en paz, me sentía protegida, me sentía amada por la Madre María. Entonces, justo ya llegaba viernes y yo tenía que entregar a la Virgencita. En ese instante, el hermano ya, mientras ya se acababa el grupo de oración, ya en anuncios, nos dieron la noticia de que habían recibido una invitación desde Arica, Chile, y que ellos se iban para allá a evangelizar. Como en ese momento mi niño me molestaba, entonces yo prácticamente no les presté atención, pero lo único que sabía es que iban a Arica, Chile. Dijeron la hora y el día, pero casi no les presté atención, porque en ese momento mi niño lloraba y que le consolaba y ni siquiera me acordé que se iba. En ese instante, para el día martes, que ya pasó los días, llegó martes, y mis hijos, como acostumbraban siempre salir a las 5:30 de la mañana a clases, yo me había quedado dormida por un instante, y en mi sueño, se presentó la Santísima Virgen María, se me presentó a mí en cuerpo y alma. Es una persona hermosa, con su túnica blanca, con su velo azul, toda brillante, toda iluminada. Se presenta a mí en la vocación de Lourdes y me dice: querida hija, me tengo que ir. Y estaba conversando yo con ella y le digo: ¿pero a dónde te vas? Ella me dice: mis hijos me necesitan. Pero no te preocupes, yo siempre estaré contigo. Eso es lo que me dijo, y yo me quedé pensando, y en ese momento cuando me dijo yo siempre estaré contigo, ella se dio la vuelta, y gracias a Dios yo vivo frente a frente al aeropuerto, y vi como Mamita María, suspendida en el aire, se iba hacia el aeropuerto, se posaba sobre un avión y se iba con los hermanos. Y en ese momento mi reacción único que fue asustada, levantarme, ver dónde estaba, si seguía en mi casa o qué pasó. Entonces me asusté y lo único que hice fue llamar a mi esposo por teléfono. Le digo: mi amor, los hermanos se acaban de ir. De ahí me dice: ¿de qué me hablas? Dice, yo emocionada, digo: Ministerio Siloé se acaba de ir a Chile. Y mi esposo me dice: ¿y hoy serían de irse? Digo: sí, lo acabo de ver, se acaban de ir. Y después conversamos un poco y así, pero no le conté de mi sueño, porque tenía miedo de que me digan que estoy loca o de que fue un producto de mi imaginación, como yo mismo lo pensaba. Entonces, esas 2 semanas como la semana que yo estaba allá no había perseverancia, no había grupo de oración, sino la siguiente semana, esas 2 semanas yo me cuestionaba, decía: ¿será verdad que me pasó esto, de que le vi, de que lo soñé? ¿O será que es un juego de mi mente, de mi memoria? Decía: ¿qué será? Entonces yo tenía la duda si decirle a los hermanos y contarle lo que pasó a mi servidor Rubén Pachacama. No sabía si decirle o no, pero en mí decía: no, van a pensar que estoy loca, van a pensar que como ya estoy aquí 6 meses y me lavaron el cerebro, o yo qué sé. Y decía: no. Mi decisión fue quedarme callada, y así lo hice. Pero para mi sorpresa, el ministerio sí lo ve, mientras estaba ya continuando la alabanza y todo, y me dice: les tenemos una sorpresa. Nosotros, y yo decía: ¿qué sorpresa? Y dice: vamos a compartir con ustedes lo que fue nuestra vivencia y nuestra evangelización allá en Arica, Chile.
Y mientras iban pasando las fotos, los videos, en ese momento salió una foto que me impactó muchísimo. Vi a los hermanos del Ministerio Siloé junto a la Virgencita María en la advocación de Lourdes, en tamaño gigante. Fue esa foto que me impresionó mucho y otra vez lloré. Otra vez mis lágrimas corrían por mi mejilla, por mí. Yo decía, ¿qué me está pasando? Y yo era con miedo. Decía, ¿y ahora qué le digo? ¿Le digo o no le digo? Que yo vi como mamita María se iba con ellos. ¿Qué hago? ¿Les digo o no les digo? Y sin darme cuenta, ya estaba frente a mi servidor contándole lo que yo vi. Y mi hermano Rubén se quedó impresionado y me dice, gracias Nancy, ahora es recién donde comprendo lo que pasó. Después de esa linda experiencia que tuve, seguí continuando la perseverancia en el ministerio ahí en la comunidad. Me pidieron ya que formara parte del Ministerio Siloé. Me dijeron, Nancy, queremos que formes parte de nuestro ministerio. Y yo muy contenta les dije, sí, acepto. No con la intención de convertirme en famosa o de que me vean o de subirme a un escenario y cantar al frente de todos, no. Sino con ese sí que el Señor puso en mi corazón, porque yo quería cantarle, quería alabarle desde el principio. Entonces le dije, sí, acepto ser parte de la comunidad del Ministerio Siloé. Pertenecer a Siloé ha sido una bendición. Cada sábado nos reunimos para aprender más de su palabra, para ensayar, para convivir como hermanos y unirnos más en nuestro ministerio y formar una familia que somos. Ahí podemos compartir nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros llantos y podemos, como quien dice, aconsejarnos unos a otros o compartir la vivencia de unos a otros íntimamente entre nosotros. Gracias a Dios, le doy gracias porque pertenecer en esta comunidad, pertenecer al Ministerio Siloé ha sido una bendición, porque cuando yo alabo al Señor, cuando yo desde el fondo de mi corazón salen esas palabras de alabanza, siento como esa alabanza va formándose, va transformando en oración, y esa oración es elevada hacia el Señor y el Señor escucha cada alabanza. Como dice el Señor en su palabra, el que alaba ora 2 veces. Y eso es lo que yo siento cuando estoy con el ministerio Siloé. Y no solo es un ministerio de alabanza, sino es un ministerio completo donde hay prédica, hay adoración al Santísimo y también, como ya les dije, alabanza, Señor. El pertenecer a un ministerio no significa que mi vida ya está solucionada o que mi vida ya está llena de santidad. No. A pesar de estar en un ministerio, somos como todo humano, que tenemos problemas, necesidades, tenemos tristezas. Hace 1 año atrás, yo me quedé embarazada nuevamente. Con mucha vergüenza te cuento esto. Yo rechazaba al bebé que tenía en mí, que estaba creciendo en mi vientre. Yo decía, Dios mío, no puede ser, otra vez embarazada, no, por favor. Ya tengo 4 hijos y sin uno más me va a ser difícil. No tengo una situación económica estable, no tengo trabajo. A mis hijos les doy por lo menos de comer a diario. Les puedo dar por lo menos algo de lo que día a día me gano. Decía, no más, con un 5.º hijo, ¿qué le voy a dar de comer? ¿Qué le voy a dar cuando necesite? Y el miedo de que me juzguen, de que me digan, pero ya eres adulta, tienes que haberte cuidado, tienes que haberte previsto, o yo qué sé, el miedo de ser juzgada. Yo no avisaba a nadie que estaba embarazada. En mi desesperación y mi agonía, no sabía qué hacer. Y una de las reglas o normas de pertenecer al Ministerio Siloé era por lo menos asistir 3 veces a la semana a la Santa Misa.
al principio me fue difícil asistir 3 meses o 3 semanas de la Santa Misa. Entonces, 3 días, perdón. Entonces, fue haciéndose un hábito en mi vida. Una nueva manera de vivir el amor de Dios. Entonces, yo me acuerdo que me fui al Santísimo, me postré, estaba orando, decía, Señor, por favor, una oración errónea, porque le decía, Señor, quítame este bebé que tengo, si es posible, no sé, que sea solo un sueño que esté embarazada, quiero abortar, Señor, permítemelo, ayúdame. Y era una oración que en mí sentía que lastimaba a Dios, porque oraba porque no quería este bebé en mi vientre. Entonces yo lo rechazaba. En ese instante yo decía, Señor, dame una respuesta otra vez más. Dime, Señor, que estoy bien. Y también cuestionaba mucho a Mamita María y le decía, ¿dónde estás ahora que te necesito? Tú me dijiste que siempre estarías conmigo. Quiero una respuesta de ti. Quiero saber si todavía sigues a mi lado, si todavía me estás protegiendo con tu manto. Quiero saber si todavía estás ahí conmigo. Y en ese instante que yo reprochaba, Señor, que yo reprochaba a Mamita María, decía, se me acercó un sacerdote y me dice, yo sé por qué estás llorando. Yo me quedé así, digo, ¿usted cómo lo sabe, padre? Y me dice, no me dijo nada, simplemente se rió, o sea, una risa suave, y me dijo, tengo un mensaje para ti. Yo le digo, dígame, padre. Me dice, si María Santísima tiene muchos hijos, ¿tú por qué no puedes ser madre de uno más? Yo en ese momento, asustada, impactadísima, yo me quedé tan helada y el padre solo se levantó y se fue. No sabía qué quería decir ese mensaje, cosa que yo cogí y me fui a ver a mi niña porque ella salía de clases y me iba a la casa. Era un día martes igual. En ese instante iba pensando, iba analizando qué es lo que me quiso decir. Entonces necesitaba respuestas, necesitaba aceptar a mi hija. Llegó el viernes y como ya había empezado hace una semana atrás el nuevo seminario de vida en el espíritu para los nuevos miembros de la comunidad, justo en esa prédica el tema era el amor de Dios. Una prédica impactante, hermosa. También el testimonio de nuestra hermana Doris Mesa. Eso fue lo que me impactó, me tocó y empecé a aceptar a mi bebé. Y cuando la hermana Doris empezó una oración especial por la sanación, por el perdón, por la aceptación hacia un hijo rechazado, hacia un hijo no deseado, esa fue la respuesta que tanto buscaba. Y en medio de la oración yo toqué mi vientre y dije, sí, Señor, acepta a mi hija, acepta a este bebé que tú me enviaste y prometo que desde hoy en adelante le cuidaré, le protegeré y no permitiré que le suceda nada más. En ese instante mi vida dio un giro porque empecé nuevamente a sentir esa emoción, ese amor de madre que nació en mí hacia mi bebé y le protegía, me iba a cada control, cada vez pensaba y decía, Dios mío, que esté bien, y así fue, gracias a Dios. Pero a los 5 meses de gestación pude yo pasar por algo inexplicable. En ese momento de la oración, nuevamente nació en mí ese amor de madre hacia mi bebé. Y decía, sí, Señor, acepta a este bebé. Te prometo que desde hoy en adelante mi bebé lo cuidaré, lo amaré, lo protegeré y no permitiré que nada malo le pase. Y jamás volveré a pensar en lastimar. Y así fue. Cuidé de mi embarazo. A los 5 meses de gestación empecé a tener complicaciones de mi embarazo. Tuve que ir internada por una semana. En esa semana estaba ya 5 días con medicamentos, con suero, con oxígeno, monitoreada a las 24 horas. Y yo me sentía muy culpable.
muy culpable porque muchas veces, muchas veces decía la muerte a mi bebé. Yo me sentía tan culpable, tan abatida, decía, Dios mío, perdóname por haber deseado esto, pero no permitas que mi bebé muera. Ahora que ya lo acepté, ahora que ya lo amo, no permitas que le pase nada. Yo lloraba y me sentía culpable. Cada vez que los médicos entraban a mi habitación, me decían, señora, tiene que aguantar, tiene que soportar. Si su bebé en este momento nace, no va a poder vivir. Está muy chiquito, está muy flaquito, no tiene el peso adecuado. Y si sigue así, va a perder al bebé. Y yo lloraba por la culpa que sentía. Y a los 5 días justos, mi hermano Rubén Pachacama, le agradezco mucho, me llamó por teléfono, conversamos un rato y me dice, el Señor ha puesto en mi corazón que haga una oración por ti, por tu bebé. Y en ese momento nos pusimos a orar. Mientras oraba, yo lloraba y pedía perdón. Ya no a Dios, porque Dios ya me había perdonado. Pedía ahora perdón a mi bebé por haberle deseado la muerte, por haber lastimado su corazoncito, por haberle puesto triste, porque dicen que los bebés desde el vientre ya sienten el amor de su madre. Entonces, como no sentía de parte de mí, entonces yo le pedía perdón a mi bebé. Y lloraba y lloraba y lloraba, y de pronto empezó nuevamente la alegría en mi vida, porque Dios estaba obrando en ese momento, estaba obrando Dios. Y cuando terminó la oración yo era feliz, tenía otro tono de voz, estaba contenta. Y el hermano Rubén me dijo, antes de que duermas, quiero que ores esta oración que te voy a compartir. Yo decía sí, y me dice, tienes que orar así. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es una oración tan hermosa, tan profunda, que yo, mientras iba orando, iba rezando esta oración, iba cerrando mis ojos porque sentía una pesadez en mis párpados. Mientras iba repitiendo, se cerraban mis ojos, y en ese instante nuevamente se presentó Mamita María en mí, nuevamente la vi. En ese instante Mamita María me sentó en su regazo, me abrazó como a una niña pequeña, me cubrió con su santo manto y me quedé dormida. Desde ahí no recuerdo nada más. Y al día siguiente que desperté, los médicos, las enfermeras, hasta la señora que estaba en mi habitación, estaban completamente asustados. Yo decía, ¿qué pasó? La señora me contaba, la que estaba al lado mío, me decía, señora, casi se nos va. Todos estaban preocupados porque le movían, le inyectaban, le monitoreaban, le despertaban para darle las medicinas, pero usted no reaccionaba. Entonces yo decía, es verdad, dice, sí, le decían, usted no parpadeaba, ni siquiera se despertaba, por más que le inyectaban, por más que le sacaban sangre, usted no reaccionaba, ya estaban llamando a sus familiares. Yo decía, en verdad, decía sí, sentía algo, le dije, no, yo simplemente me dormí, no sentí nada, y me dice el doctor, ya a las 7 de la mañana, viene el doctor que le tocaba el turno, en ese instante, y me dice, no sé qué tomó, no sé qué medicamento le hizo daño, no sé si es un milagro, pero usted está completamente sano. Usted y su bebé están totalmente bien. Yo me quedé así, asustada, y le dije, no fue ninguna pastilla, no fue nada, fue Dios. Fue Dios que me dio ese momento con mi hija, esa comunicación con mi bebé, para perdonarnos mutuamente, porque necesitábamos perdonarnos entre los dos. Entonces me dijo el médico, si sigo así desde aquí hasta toda la tarde, al día siguiente ya me iban a dar de alta. Entonces justo me llamó el hermano Rubén nuevamente y me dijo, ¿cómo estás? Y le conté que estaba bien, estaba alegre, estaba contenta, y me dice, vamos a irte a visitar, mañana te vamos a visitar. Y le digo, sí, bueno,
vengan por favor, porque estaba yo sola, mi esposo como trabajaba y los niños no podían entrar, entonces, y mis padres tampoco están aquí, están en España, y estaba totalmente sola y emocionada esperando la visita de mis hermanos. Vino un médico y me dice, mañana se va de alta. No podía creerlo. Estaba contenta, emocionada. Cogí el teléfono y le llamé al hermano Rubén. Le digo, hermano Rubén, lo siento, pero me voy de aquí. Me voy de aquí del hospital. Y me dieron el alta y ni el hermano podía creerlo. Dije, sí, me voy de alta. Me fui a mi casa, me indicaron los cuidados que tenía que tener. Estaba constantemente en cama. No podía moverme mucho, pero no me importaba. No me importaba el sacrificio que tenía que hacer. Simplemente quería que mi bebé salga bien. Mientras iba a los controles, los médicos me decían, señora, tiene que tener cuidado, su bebé no va a completar sus semanas de embarazo. A los 35, 37, su bebé ya va a salir. Entonces yo me ponía un poco triste, sí, porque no quería que mi bebé salga temprano, quería que complete sus semanas de gestación. Entonces me ponía triste cada vez que me iba, pero una de esas iba pasando las semanas, hasta que completé 40 semanas de embarazo, que ni yo no lo podía creer. Mi hija nació a término, gracias a Dios, está gozando de buena salud, ahora ya tiene 3 mesecitos de vida, es una niña hermosa, y que agradezco mucho a Dios por haberme enviado esa bendición. Ahora entiendo que me decían mis hermanos, cada hijo viene con su pan en el brazo, y le doy gracias a Dios. No tengo riqueza, no tengo dinero que me sobre, no tengo lujos, pero tengo el amor de mis hijos, tengo el amor de Dios y me siento totalmente completa. No me importa trabajar día y noche por ellos, lo haré. Si así tengo que hacerlo, lo haré. Me siento muy contenta con mi familia y doy gracias a Dios por su amor y su bendición que día a día comparte conmigo. Hermano, hermana, te invito a que des ese sí al Señor, a que le des ese sí, Señor, para que Él haga y obre en tu vida. No permitas que se te escape esta oportunidad de vivir las bendiciones de Dios en tu vida. Antes de terminar este hermoso video, quiero terminar con una oración. Quiero que me acompañes en esta oración. Ora conmigo. Si deseas, repite mis palabras, o si no, puedes hacer la oración desde el fondo de tu corazón, las oraciones que salen desde ahí. Vas a cerrar tus ojitos, inclina tu cabeza y di, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón hacia ti y te acepto como dueño y Señor de mi vida. Ven a mí y llena, Señor, mi vida de bendiciones. Te entrego en tus manos toda esta carga, toda esta tristeza que llevo en mí para que tú me alivies y tú me derrames de tu bendición. Todo te lo entrego en tus manos porque todo es tuyo, Señor Jesús. Y confiada en ti, confiada en que tú obras en mí, confiada en que tus bendiciones están desde este momento llegando a mi vida, me quedo muy agradecida contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano querido, hermana querida, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a tu canal. Activa la campanita y bendícenos con un like en el nombre del Señor. Larga vida a la Renovación Carismática Católica y que viva esta bendita corriente de gracia en el Señor Jesús. Amén. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.